Vamos a dar una breve introducción de cuál es a veces el objetivo de esta actividad, ¿verdad? Y vamos a finalizar con un ejemplo, tal vez aplicando algunos conceptos que vimos en el webinar anterior y en este webinar, para poder amarrar algunos conceptos relacionados con el tema de diseño de pavimentos mecanístico empírico, ¿verdad? Donde estas herramientas pues tienen un nicho bastante aplicable, ¿verdad? Queremos dar a conocer algunos conceptos relacionados con la aplicación de las curvas maestras, principalmente relacionadas con lo que es el diseño de pavimentos, explicar a las diferentes componentes de nuestra herramienta, qué es lo que pretende ser un mecanismo de apoyo al diseño para poder analizar datos de laboratorio y que puedan ser utilizados dentro de la interfaz. Y bueno, claramente vamos a dar un ejemplo de uso de la herramienta, ya no que nos va a explicar los diferentes componentes, partes, cómo se utiliza, ¿verdad? Y yo voy a cerrar con un ejercicio guiado, ¿verdad? Vamos a abarcar introducción, conceptos básicos, vamos a presentar la interfaz, vamos a ver cómo se instala el software y un ejercicio de diseño de pavimento mecanístico empírico usando los componentes que hemos estado comentando en las últimas semanas. A media introducción, recordar que eh, a diferencia del webinar anterior, no estamos enfocados en la modelación y cómo obtener respuestas del pavimento. Ese está enfocado en una parte importante del concepto de diseño mecanístico empírico. Ahora recordemos que desde el punto de vista del diseño mecanístico empírico, la estructura de pavimentos, a los espesores, es un componente más de entrada en nuestro diseño que es necesario conocer, ¿verdad? Que se puede conocer con diferentes metodologías, ya sean cartas de diseño, metodología de la ASHO 93 o metodologías similares que permitan poder dimensionar de manera básica la estructura, ¿verdad? Sobre esa estructura, pues van a pasar determinadas cantidades de cargas vehiculares que pueden ser aplicable el concepto de espectro de carga o el concepto de eje equivalente, ambos son válidos con los insumos adecuados. Eh, Tenemos el clima, ¿verdad? Que desde el punto de vista de precipitación y temperatura afecta a los componentes, aumentando la saturación de suelos, debilitando su comportamiento mecánico ante condiciones adversas de humedad principalmente, y también desde el punto de vista de la temperatura, afectando cómo la mezcla asfáltica principalmente responde ante cambios de temperatura, entre calor y frío, por ejemplo, ¿verdad? Dando estas componentes, vemos que desde el punto de vista de materiales podemos tener cambios importantes, ¿verdad? Entonces, esta herramienta se enfoca principalmente en analizar un material en particular, ¿verdad? Que es la mezcla asfáltica, cómo los componentes climáticos y las cargas afectan su respuesta, ¿verdad? Su comportamiento mecánico. Y a raíz de eso, ¿cómo podemos incorporar esos cambios dentro de la estructura de pavimentos, incorporarla dentro del concepto del diseño mecanístico empírico, ¿verdad? Obteniendo respuestas, acumulando daño, por ejemplo, con ley de Miner, aplicando funciones de transferencia para al final pues obtener deterioros que puedan ser comparados con diferentes umbrales de desempeño, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos que esta herramienta principalmente trata de atender trata de atender cómo vamos a analizar la mezcla asfáltica, ¿verdad? Tenemos que recordar que un pavimento se encuentra compuesto, ¿verdad? Por diferentes capas superpuestas de forma paralela, ¿verdad? Una sobre otra, manteniendo principalmente en una estructura tradicional una disminución de su capacidad mecánica, ¿verdad? Colocando las capas de mayor capacidad en la superficie que van a estar en contacto directo con esas cargas vehiculares, ¿verdad? Que pueden superar varias toneladas y que se colocan con el objetivo de ir disminuyendo los esfuerzos desde la parte superior donde se aplicaba la carga hasta la subrasante, ¿verdad? Que es pues la capa más débil, ¿verdad? Y pues esto eh, se da principalmente por el paso de los vehículos que someten cierta cantidad de cargas y pues las diferentes estructuras pues van a implicar diferentes comportamientos mecánicos que deberían ser analizados de manera puntual, ¿verdad? Principalmente.
También, ¿verdad? Para tomar algunos conceptos que hemos mencionado en otros webinars, ¿verdad? Es importante distinguir entre lo que es diseño de pavimentos tradicionalmente, ¿verdad? Que básicamente trata de encontrar espesores para las diferentes capas, ¿verdad? Dadas diferentes condiciones, indiferentemente de la metodología, nos enfocamos en cumplir, en encontrar esos espesores, ¿verdad? Principalmente. Pero desde un punto de vista de análisis de pavimentos, ¿verdad? Tratamos de ir más allá, ¿verdad? Y es poder entender cómo esa estructura sometida ante diferentes condiciones climáticas, diferentes condiciones de los materiales y diferentes aspectos climáticos, ¿verdad? Puede responder a largo plazo, ¿verdad? Y poder predecir de manera satisfactoria cuáles podrían ser sus deterioros futuros, dado cierto nivel de confiabilidad, ¿verdad? Porque no es una ciencia exacta, ¿verdad? Tiene su componente estadístico implícito y por lo tanto tratamos de poder predecir ese comportamiento a largo plazo, ¿verdad? Entonces ya no solamente encontrar un espesor, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones y esperar que todo salga bien, sino poder entender más allá qué pasa con la estructura. Para eso vamos a requerir entonces profundizar un poco en el comportamiento de los materiales. Es importante entonces entrar en cómo vamos nosotros a entender esa estructura de pavimento. Ahora vamos a requerir profundizar un poco más en la subrasante, en las bases granulares y en la mezcla asfáltica. Pero ya vamos a dejar de lado principalmente ese supuesto, principalmente en los guías de diseño, por ejemplo, de la AASHTO, donde se asume un coeficiente estructural a partir de un módulo resiliente a una temperatura estándar de 21 grados, ¿verdad? Que fue pues estimado hace muchísimas décadas, ¿verdad? Y que actualmente pues tenemos materiales mucho más competentes, con diferentes propiedades, tenemos modificadores, ¿verdad? Que permiten atender ciertas condiciones particulares, ¿verdad? Mezclas de alto módulo, mezclas resistentes a la fatiga, que dentro del método tradicional no se pueden discriminar, ¿verdad? Porque los gráficos son limitados hasta 500.000 PSI, con temperaturas bajas, y por lo tanto, entonces, se nos escapa cómo poder incorporar esas nuevas tecnologías, nuevos materiales en un método de diseño, ¿verdad? Vamos, y esto nos va a permitir, ¿verdad? Por ejemplo, poder predecir su comportamiento ante diferentes condiciones. Y en esta herramienta en particular nos vamos a enfocar en dos parámetros específicos que afectan directamente el comportamiento de la mezcla asfáltica, como son la temperatura ambiental, ¿verdad? Que va a incidir directamente en la temperatura de trabajo del pavimento asfáltico y la velocidad de carga, principalmente, ¿verdad? Y vamos a ir abordando algunos conceptos que nos van a permitir ver cómo interaccionan estas dos propiedades dentro de el diseño de pavimentos. De aquí en adelante le voy a dar por unos minutos la palabra a mi compañero y ahorita regreso con ustedes. Listo. Bueno, muy buenos días. Yo les voy a hablar un poquito sobre algunos conceptos básicos que nos van a permitir comprender, ¿verdad? De una mejor manera el concepto de módulo dinámico y del fenómeno de viscoelasticidad. Y bueno, empezando en primer lugar con qué es una estructura de pavimento, específicamente una estructura de pavimento flexible. Como ya vimos, una estructura de pavimentos está compuesta por varias capas que se ponen una sobre la otra y en general, digamos, en su forma más básica, una estructura de pavimento flexible va a contar con una capa de mezcla asfáltica y varias capas de materiales granulares, que típicamente son una base, una subbase y la subrasante. Pero el requisito, digamos, para poder llamarlo un pavimento flexible es que tengamos una carpeta asfáltica que utiliza el ligante asfáltico como un aglutinante de las partículas de agregado. Vamos a ver que estos materiales, los materiales granulares y la mezcla asfáltica, tienen características diferentes. Los materiales granulares, dentro del rango de trabajo normal de una estructura de pavimentos, los podemos considerar que tienen un comportamiento elástico y ese comportamiento elástico lo podemos modelar mediante un módulo resiliente, un módulo que nos permite tomar en cuenta la componente elástica y también un poco de la componente plástica que tienen estos materiales granulares. Sin embargo,
para la mezcla asfáltica requerimos otro parámetro o otro módulo que nos permita considerar las características viscoelásticas que tiene este material. Ahora, en cuanto a la mezcla asfáltica, bueno, y sus componentes, aquí podemos ver un diagrama de fase de la mezcla asfáltica. Vemos que la mayor parte del volumen está compuesta por el agregado mineral. También tenemos una parte de ligante y una parte de vacíos de aire. Y dentro de esta parte de ligante, la parte más importante para nosotros en este momento es el asfalto efectivo, que es el asfalto que se queda en los espacios interparticulares y que no es absorbido por el agregado. ¿Y por qué es que este es el más importante? Porque el asfalto efectivo es el que le da las características viscoelásticas a la mezcla asfáltica. Y bueno, para entrar un poco al concepto de viscoelasticidad, aquí en estos gráficos vamos a poder ver un poco de, ¿verdad? Básicamente, qué es el concepto de viscoelasticidad. El primero, el de arriba, es un gráfico de carga. Aquí vamos a poder ver cómo estamos cargando el material respecto al tiempo. Y en los dos gráficos inferiores vamos a ver las respuestas de un material elástico y uno viscoelástico. Entonces, si empezamos con la respuesta del material elástico, podemos ver por acá que el material elástico tiene una respuesta instantánea a la carga. Es decir, cuando llegamos a la carga máxima, nuestro material también va a llegar a la deformación máxima. Y cuando llegamos a la carga mínima, el material va a llegar a una deformación de cero. En cambio, para un material viscoelástico vamos a tener algunas diferencias. La primera es que el material viscoelástico no va a responder instantáneamente a la carga. El material viscoelástico, tiene un retraso. Entonces aquí podemos verlo. Cuando llegamos a la carga máxima, nuestro material todavía no ha alcanzado la deformación máxima, le toma un poco de tiempo. Y también podemos ver que el material viscoelástico va a tener una componente de su deformación que sí logra recuperar después de cada ciclo de carga, pero también vamos a tener una deformación irrecuperable y que, como vemos, va a ir aumentando conforme vamos cargando el espécimen. Este retraso que vimos anteriormente entre la carga y la deformación lo conocemos como ángulo de desfase. Y aquí en este grafiquito podemos ver cómo funciona este ángulo. Si nuestro ángulo de desfase fuera igual a cero, estaríamos en este caso, ¿verdad? Y estaríamos en un material completamente elástico. Al contrario, si nuestro ángulo de desfase aumenta hasta 90 grados, estaríamos en presencia de un material que tiene un comportamiento completamente viscoso. La mezcla asfáltica la vamos a encontrar en medio de esos dos, y qué tan viscoso se comporte o qué tan elástico se comporte va a depender de algunos factores, como la temperatura o la velocidad de carga. Entonces aquí vamos a poder ver un poquito cómo nos influyen esos factores que les mencionaba, la temperatura y la velocidad de carga. Este primer gráfico es una curva maestra. Las curvas maestras las realizamos a una temperatura específica y lo que le variamos al material es la frecuencia de carga o la velocidad de carga. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Podemos ver que conforme vamos aumentando la frecuencia de carga, el módulo dinámico de nuestro material va a ir aumentando. Y con el ángulo de fase lo que sucede es lo contrario. Cuando estamos en frecuencias de carga muy altas, vamos a tener módulos altos y vamos a tener ángulos de fase cercanos a cero. Eso quiere decir que con frecuencias muy altas nuestro material se va a comportar como un sólido elástico. Y cuando estamos más bien en frecuencias de carga bajas, vamos a tener ángulos de desfase altos, lo que nos indica que estaríamos más bien en presencia de un material que se está comportando más como un líquido viscoso. En la gráfica de la derecha, que es una curva isócrona, lo que hacemos es mantener el material en una misma frecuencia de carga y variarle la temperatura. Entonces aquí vamos a poder ver el efecto de la temperatura en el material. A temperaturas bajas vamos a tener ángulos de desfase bajos, lo que nos indica un comportamiento elástico, ¿verdad? Y módulos altos. Y conforme vamos aumentando la temperatura, vamos disminuyendo los módulos y aumentando los ángulos de fase. Entonces, conforme aumentamos la temperatura, vamos a ir pasando de un material que se comporta como un sólido elástico a un material que tiene más comportamiento viscoso. Otro factor que influye en el comportamiento de un material viscoelástico es el envejecimiento. Aquí lo que tenemos es una curva isócrona, ¿verdad? Con una frecuencia fija y variamos la temperatura. Vemos que a temperaturas bajas los módulos van a estar tendiendo a su valor máximo
pero conforme vamos aumentando la temperatura, los módulos van cayendo. Lo que sucede es que cuando aumentamos la temperatura, cae más rápido el módulo del material que no está envejecido. ¿Y esto a qué se debe? ¿Verdad? Esto se debe a que conforme vamos exponiendo al material, en este caso al ligante asfáltico, a los efectos del medio ambiente, ¿verdad? A los cambios de temperatura, a la radiación solar y a la humedad, este material va a irse envejeciendo, va a ir perdiendo volátiles y va a irse oxidando. Entonces, un material envejecido al final va a tener mayor rigidez que un material nuevo, un material más reciente. Bueno, ahora hasta le continúa aquí mi compañero Eliezer. Muchas gracias, Luca. Eh, bueno, muchas gracias por los conceptos, porque son importantes ir comprendiendo, ¿verdad? Que este material, al que normalmente llamamos mezcla asfáltica, pues posee particularidades que lo distinguen de otros materiales, como el concreto, por ejemplo, ¿verdad? Donde pues esa variación de temperatura y frecuencia no es tan marcada. Desde un punto de vista de diseño, pues esto nos plantea eh, ciertos retos, ¿verdad? Y también ciertas ventajas, porque podemos aprovechar también la innovación tecnológica que existe actualmente desde el punto de vista de nuevos materiales para poder buscar pues soluciones innovadoras, ¿verdad? Desde el punto de vista de diseño en función de nuestros requerimientos, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas de temperatura alta, en zonas con velocidades de operación bajas, por ejemplo, ¿verdad? Que van a ser eh, puntos críticos para diseñar un pavimento con mezcla asfáltica, ¿verdad? Y por lo tanto, estas particularidades en el material, pues, involucra que utilicemos ensayos que nos permitan, pues, conocer el comportamiento del material ante diferentes condiciones, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, de los granulares, pues, tenemos ensayos de módulo resiliente, ¿verdad? Para construir sus respectivos modelos constructivos. Y en el caso de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Tenemos el ensayo módulo dinámico que nos permite hacer un barrido del material, ¿verdad? En las diferentes condiciones que nos estaba mostrando Gianluca, ¿verdad? Por ejemplo, poder someter diferentes pastillas de mezcla asfáltica para nuestro proyecto o especificación ante este ensayo que básicamente nos permite variar la velocidad de carga y las temperaturas, ¿verdad? Y de esta forma poder conocer cómo se comporta el material ante diferentes condiciones, ¿verdad? Este módulo dinámico, ¿verdad? Que ahí viene su nombre, ¿verdad? Porque básicamente pues se compone de diferentes partes, ¿verdad? Entre su componente viscosa y su componente elástica para resumirla. Y en este caso, ¿verdad? Como comenté Lucas, depende de muchos parámetros, ¿verdad? Este ensayo trata de evaluar específicamente dos, ¿verdad? Velocidad de carga y temperatura de operación, que son aspectos que están estrechamente relacionados con el diseño, ¿verdad? Tocando algunos conceptos que ya tal vez mencionó Gianluca para que no se nos olvide, ¿verdad? Vimos que ese material viscoelástico, ¿verdad? Tiene un desfase entre cuando se aplica la carga y cuando el material responde, ¿verdad? Y que ingresa dentro del análisis un ángulo de fase, ¿verdad? Que nos va a dar también una relación directa en si estamos eh, con el material ante diferentes condiciones, ya sea desde el punto de vista de rango elástico o en el lado viscoso, ¿verdad? Que es importante tener esos conceptos, esos conceptos claros, ¿verdad? Porque al final vemos que todo este componente viscoelástico va a depender de diferentes eh, variables, ¿verdad? Como la temperatura, la razón de carga, son componentes importantes, aunque también ingresan desde el punto de vista de rehabilitaciones, la edad del pavimento. Y desde el punto de vista del diseño, las propiedades volumétricas, ¿verdad? Van a incidir. ¿Por qué? Porque en función de esa matriz de agregado o los porcentajes de asfalto efectivo, pues van a incidir directamente en si vamos a tener más o menos asfalto y por lo tanto, si estamos ante materiales que podrían tener un menor o un mayor módulo, ¿verdad? Que es importante conocerlo. En este punto, ¿verdad? Me gusta, ahorita vamos a profundizar más, pero me gusta introducir
un poquito lo que es el concepto o principio de superposición tiempo-temperatura, ¿verdad? Porque nos va a permitir analizar de una manera más eficiente los resultados de los ensayos de laboratorio, ¿verdad? Que en este caso nos vamos a enfocar específicamente en el ensayo módulo dinámico, que nos permite ver cómo se comporta esta mezcla asfáltica ante diferentes condiciones. ¿Qué es el principio de superposición tiempo-temperatura de manera muy simple, ¿verdad? Vemos esta imagen, ¿verdad? Que siempre me gusta, pues analizarla un poquito más, ¿verdad? Donde vemos que la mezcla asfáltica, bueno, en este caso el ligante asfáltico, para simplificarlo un poco más, podría presentar los mismos comportamientos, ¿verdad? Variando la escala temporal, ¿verdad? Ese componente viscoso nos permite a nosotros, ¿verdad? Hacer ciertos supuestos del material en cierto rango de temperaturas y frecuencias que va a permitir analizar y construir la curva maestra para nuestro material de una manera más eficiente sin necesidad de hacer barridos muy extensivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mezcla asfáltica nos permite suponer, ¿verdad? Bajo ciertos principios, que yo puedo obtener el mismo comportamiento para diferentes temperaturas, sencillamente variando la escala temporal. Por ejemplo, en la imagen de arriba, ¿verdad? Se podría tener el caso de que, por ejemplo, estemos a una temperatura de 20 grados, ¿verdad? Para poner un ejemplo en particular, y que pues derramamos un envase con ligante asfáltico y pues evidentemente, digamos, en un momento, dado que el material es viscoso, tal vez en una hora, ya el material se va a comenzar a derramar y tal vez en unas 24 horas, ¿verdad? Ya el material pues se ha derramado mucho más sobre la mesa, por ejemplo, ¿verdad? Y podríamos obtener este mismo patrón, ¿verdad? A una temperatura diferente, ¿verdad? Tal vez a unos 70 grados, por ejemplo, pero tal vez en unas 2 horas, por poner un ejemplo en particular, ¿verdad? Entonces vemos que básicamente podríamos obtener comportamientos o respuestas similares a diferentes temperaturas, pero variando la escala temporal, ¿verdad? ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Verdad? Bueno, básicamente, ¿en qué nos permite ¿qué nos permite hacer eso? Bueno, nos permite poder analizar de manera eficiente, ¿verdad? Cómo se comporta la temperatura y la velocidad de carga, ¿verdad? Que está relacionada directamente con el tiempo en el que se aplica la carga en el pavimento. Y ante diferentes condiciones, yo podría obtener, pues, aspectos similares. Desde un punto de vista conceptual, ¿verdad? Como ahorita lo venía mencionando Gianluca, ¿verdad? Podemos tener ante diferentes condiciones de temperatura y velocidad, diferentes módulos, ¿verdad? ¿Cómo incide esto en el comportamiento de la mezcla asfáltica? ¿Verdad? Porque a veces no, no es bueno siempre contemplar eh, pues una menor velocidad. Tenemos que entender cómo afecta esto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tenemos un pavimento con un módulo alto? ¿Verdad? Bueno, tenemos que entender que ese aumento en la rigidez del material lo tiende a volver más frágil y por lo tanto afecta su capacidad de fatiga. Si pasa lo contrario, por lo tanto, ante menos módulo, pues vamos a tener un aumento en la vida a fatiga. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura en la mezcla asfáltica? ¿Verdad? Cuando aumenta la temperatura en la mezcla asfáltica, el módulo dinámico tiende a disminuir, o sea, el material tiende a comportarse más blando y por lo tanto también tenemos una mayor deformación. Si baja la temperatura, como vimos en las curvas que ahorita presentó Gianluca, ¿verdad? Entonces los módulos tienden a disminuir y también nos va a afectar esa capacidad a fatiga. Vamos a ir introduciendo cómo se ve una curva maestra, ¿verdad? Por ejemplo, como la imagen que tenemos aquí, tenemos acá a la izquierda, ¿verdad? Básicamente es una curva que se plantea para nuestro material a una temperatura dada, ¿verdad? Y en función de la frecuencia de carga, vamos a poder obtener un menor o mayor módulo, ¿verdad? Por ejemplo, a una frecuencia determinada asociada a 10 kilómetros por hora, que ahorita vamos a ver cómo lo vamos a relacionar
podríamos obtener, por ejemplo, un módulo muy bajo, ¿verdad? En condiciones críticas. Y conforme aumentamos la frecuencia, podemos ir obteniendo módulos cada vez mayores. ¿Qué es lo interesante de esto? Bueno, poder construir de manera eficiente una curva para nuestro material haciendo un esquema de ensayo que pues no nos consuma una gran cantidad de especímenes, ¿verdad? Y por eso es importante, ¿verdad? Tocar el concepto de suposición tiempo-temperatura, ¿verdad? Porque en el caso de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Esta se compone como un material, o se define como un material terminológicamente eh, simple, que básicamente nos permite hacer esa superposición tiempo-temperatura, ¿verdad? Donde podemos relacionar el comportamiento a una temperatura con respecto a otro, pero simplemente variando la escala, la escala temporal, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, podemos obtener los mismos módulos a bajas temperaturas con tiempos de aplicación eh, largos, similar a, por ejemplo, si utilizáramos altas temperaturas y tiempos de aplicación cortos, ¿verdad? Y esto es lo que permite, pues, realizar el ensayo módulo dinámico ante diferentes condiciones, ¿verdad? Hay diferentes barridos. Por ejemplo, un protocolo típico de ensayo, ¿verdad? Abarca temperaturas desde los -10 grados, que en Costa Rica no se utiliza, ¿verdad? Porque no tenemos ese rango de temperaturas en el pavimento, ¿verdad? Si usamos el espectro de 4 grados centígrados en adelante hasta los 54 grados, y utilizando un barrido de frecuencias, ¿verdad? Desde los 0.1 Hz hasta los 25 Hz, o sea, desde tiempos, desde velocidades cortas hasta velocidades largas, ¿verdad? Y ese barrido nos permite obtener ciertos módulos con ciertos ángulos de fase, ¿verdad? Que también son resultado de ese comportamiento lineal elástico. Y aplicando el principio de superposición tiempo-temperatura, a partir de que nuestro material es termológicamente simple, podemos aplicar conceptos matemáticos que nos permitan ir trasladando, por ejemplo, ¿verdad? Las diferentes partes de ese comportamiento a una única curva, ¿verdad? A una única curva que nos permita tener una curva como esta, donde vamos a poder leer directamente para una frecuencia dada, pues el módulo de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, aplicar estos conceptos, ¿verdad? De interpolación y regresión, pues requieren de diferentes procesos matemáticos, ¿verdad? Para poder hacer los diferentes ajustes, traslaciones, correlaciones y diferentes movimientos de la curva maestra para otras temperaturas, ¿verdad? Donde se aplique este principio, ¿verdad? Y a partir de eso es donde entonces pues vamos a requerir construir o tener herramientas y procedimientos que nos permitan construir la curva maestra, ¿verdad? Básicamente. Y aquí a ver Gianluca nos va a explicar un poquito cómo se construye la curva maestra y cómo funciona el software Imodin. ¿En qué nos puede colaborar en esto? Yo voy a continuar ahora con información sobre la curva maestra, ¿verdad? Sobre cómo la construimos, cómo la vamos a utilizar y en qué ocasiones, ¿verdad? La vamos a poder utilizar. Empezando con la forma que tiene la curva maestra, ¿verdad? Y cómo hace el Imodin para construirla. El programa Imodin utiliza un ajuste sigmoidal para construir esta curva maestra. Y esto es lo que especifica la guía mecanístico-empírica de diseño. ¿Qué parámetros tiene la ecuación sigmoidal? ¿Y cómo se relacionan estos con el módulo dinámico? Bueno, el parámetro delta, este que les voy a señalar acá, este parámetro nos indica el módulo mínimo que vamos a poder tener. Delta más alfa va a significar el mayor valor de módulo dinámico que vamos a obtener. Y beta y gamma nos van a dar información sobre esta parte intermedia de la curva. Si beta aumenta, entonces esta parte se nos va a hacer hacia la derecha, y si gamma aumenta, la parte intermedia de la curva se va a inclinar un poco más. Ahora, bueno, como ya les explicó mi compañero Eliezer, ¿verdad? El ensayo de módulo dinámico se realiza a una serie de frecuencias y a distintas temperaturas.
Y esto se hace porque no es práctico, ¿verdad?, realizar un ensayo de módulo dinámico para todas las frecuencias que hay y para todas las temperaturas a las que podría estar expuesto nuestra estructura de pavimentos. Entonces, es aquí donde sale, digamos, a lucir la importancia de la curva maestra, y es que con este ensayo que realizamos a frecuencias limitadas y también a una cantidad de temperaturas limitada, podemos obtener una curva que nos permite conocer el módulo dinámico en un rango mucho más amplio de frecuencias, y esa misma curva también la podemos transformar a diferentes temperaturas. Entonces, ¿cómo construimos la curva? En general lo que hacemos es seleccionar una temperatura de referencia, que en este caso son 70 grados Fahrenheit, y el resto de resultados de ensayo los vamos a trasladar para que se ajusten a la curva utilizando unos factores de ajuste. Como vemos en esta figura de la derecha, el factor de ajuste para 70 grados Fahrenheit es igual a 0. Y eso es porque esos son los datos que no queremos mover, ¿verdad? Son los datos que queremos que se queden donde están. Y los datos asociados al resto de temperaturas los vamos a trasladar utilizando los factores. Estos factores entonces van a depender claramente de la temperatura. Esto, como ya les explicó mi compañero, lo podemos hacer gracias al principio de superposición tiempo-temperatura, que lo podemos aplicar a la mezcla asfáltica debido a sus características viscoelásticas. Como ya vimos, ¿verdad? El principio de superposición tiempo-temperatura lo que nos dice es que podemos tener un módulo a cierta condición de temperatura y de tiempo de carga, y ese módulo va a ser equivalente a otro módulo con distinto tiempo de carga y distinta temperatura. También tenemos que cualquier tiempo de carga dado va a estar relacionado con un tiempo de referencia mediante esos factores de ajuste que les mencionaba. Y igualmente, ¿verdad? Ya vimos que los factores de ajuste van a ser distintos para cada temperatura. ¿Cómo, cómo hace el programa iModine para calcular estos factores de ajuste? El programa iModine utiliza dos modelos: el modelo de Arrhenius, que se basa en el concepto de energía de activación, y el modelo de William Landell Ferry, que más bien lo que utiliza como concepto base es el concepto de volumen libre y cómo el volumen libre se relaciona con la temperatura y con la viscosidad de un material. ¿Cuál de los dos podemos usar? Bueno, de temperaturas de menos 20 grados centígrados y para arriba y superiores, se pueden utilizar cualquiera de los dos, el de Arrhenius o el de WLF. Para temperaturas inferiores, más bien, inferiores a menos 20 grados centígrados, lo recomendado es utilizar el modelo de WLF. Otros conceptos importantes, bueno, está el gráfico de Blackspace, que es un gráfico que nos muestra el ángulo de fase respecto al módulo dinámico, y esto es lo que les voy a mostrar acá. El gráfico de Cole, que lo que nos indica es el módulo de pérdida respecto al módulo de almacenamiento. El módulo de almacenamiento es la parte elástica del módulo dinámico, y el módulo de pérdida es la parte viscosa, es la parte en la que se disipa más energía. Estos dos gráficos lo que nos van a permitir es verificar la calidad de los resultados con los que estamos trabajando y ver si el material que estamos utilizando efectivamente es un material termorreológicamente simple. Entonces, si en estos dos gráficos tenemos un buen ajuste y la curva es suave, no vemos ningún pico, significa que efectivamente tenemos un material viscoelástico termorreológicamente simple y que no hubo ningún error durante la realización del ensayo de módulo dinámico. Ahora, bueno, entrando un poco al diseño mecanístico empírico, ¿verdad? Y la razón por la cual utilizamos el módulo dinámico y cuándo lo vamos a utilizar. En este esquema podemos ver las tres etapas que tiene un diseño mecanístico empírico. En la primera etapa, que es la etapa de evaluación, vamos a buscar la información sobre el ambiente, sobre los materiales, sobre el tránsito y sobre la confiabilidad que queremos para nuestro diseño. Es precisamente en esta etapa, y específicamente en la parte de materiales, en las que el programa iModine nos puede ayudar, ¿verdad?, a caracterizar de una mejor manera a la mezcla asfáltica. Luego, una vez que tenemos ya toda esta información, podemos pasar a una segunda etapa, que es la etapa de análisis. A esta etapa, como ya les había explicado a mi compañero, vamos a entrar con un diseño inicial. Este diseño inicial lo podemos obtener mediante la metodología de ASTO 93, o lo podemos sacar de algún catálogo de diseños que tengamos. Pero ya con ese diseño inicial seleccionado,
podemos pasar a analizarlo, a encontrar las respuestas de ese pavimento ante las cargas a las que va a estar expuesto. En esta etapa también nos puede ayudar otro programa desarrollado por el ANAME, que es el PitraPave, que es un software que utiliza la teoría multicapa elástica para analizar las respuestas de los pavimentos. Y en este enlace que les pongo acá, hay un tutorial, ¿verdad? Otro webinar que dio mi compañero Eliezer de cómo utilizar esta herramienta. Seguidamente, una vez que tenemos ya las respuestas de pavimento, podemos pasar a utilizar los modelos de desempeño. Y ya con los modelos de desempeño aplicados, podemos verificar si esta estructura que teníamos satisface los requerimientos de desempeño. Si no cumplimos con esos requerimientos, tenemos que modificar el diseño inicial, modificar los espesores o los materiales y volver a realizar este procedimiento, ¿verdad? Por eso es que este diseño mecanístico empírico es un procedimiento iterativo. Por el contrario, si cumplimos con los requisitos, entonces ya podemos avanzar a la última etapa. Y en esta etapa vamos a llegar con uno o más diseños viables, diseños que sí cumplieron con requisitos de desempeño, y vamos a poder realizar otra serie de estudios, tal vez ya análisis más de tipo económico o técnico, para seleccionar el diseño final que vamos a implementar en nuestro proyecto. También relacionado con la guía mecanístico-empírica de diseño y específicamente con el enfoque jerárquico de diseño que esta guía nos presenta, tenemos acá los 3 niveles de diseño de la guía. Estos niveles van a depender de las características del proyecto. Entonces, por ejemplo, el nivel 1 lo vamos a utilizar en proyectos de alto tránsito y de alto costo, ¿verdad? En los que un deterioro acelerado va a generar un impacto económico muy grande. El nivel 2 lo vamos a utilizar prácticamente cuando no cumplimos, no tenemos los recursos para cumplir con los requisitos que nos pide el nivel 1. Y el nivel 3, que es el más bajo, nos va a servir para proyectos de menor volumen en los que cualquier deterioro acelerado no va a tener consecuencias mayores. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que conforme nos acercamos más al nivel 1, vamos a tener mayor precisión y menor error en los diseños, pero para lograr esto vamos a tener que hacer más ensayos y por ende nos va a aumentar el costo del diseño. En cambio, si vamos bajando en los niveles, vamos a llegar a diseños con menor precisión y mayor error, pero esto lo podemos compensar con que requerimos menos ensayos y también el costo de estos diseños va a ser menor. ¿Qué ventaja nos trae este enfoque de diseño jerárquico? Bueno, en primer lugar es que es un enfoque muy flexible, ¿verdad? Nos permite seleccionar un procedimiento de diseño que esté acorde a las características del proyecto, o sea, que vaya de la mano con el costo, el tamaño y la importancia del proyecto que estamos desarrollando. También este enfoque nos va a permitir desarrollar metodologías de diseño que estén acordes a nuestras capacidades técnicas, acordes a las capacidades que tenga, por ejemplo, los diseñadores o los laboratorios de materiales que tengamos a disposición. Y igualmente, conforme vamos mejorando las capacidades técnicas, por ejemplo, si el laboratorio consigue equipos nuevos, consigue el equipo para realizar el ensayo de módulo dinámico, entonces podemos ajustar nuestra metodología de diseño a estos cambios. Y por último, una ventaja muy importante es que este enfoque nos permite encontrar los diseños más precisos y eficientes que vayan alineados con nuestras capacidades, ¿verdad? Con las capacidades técnicas y económicas que tengamos. Estas ventajas hay que resaltar, ¿verdad?, que aplican tanto para el diseñador de pavimentos como también para una agencia o un ente gubernamental que está encargado de generar las especificaciones de diseño. Ahora bien, ¿qué nos dice el enfoque jerárquico de diseño respecto al módulo dinámico? En primer lugar, tenemos que para el nivel 1, que es el nivel más alto, ¿verdad? Si recuerdan, el que tiene más requerimientos, la guía mecanístico empírica nos dice que siempre tenemos que realizar un ensayo de módulo dinámico para obtener el parámetro. En cambio, para los niveles 2 y 3, que eran niveles un poco menos estrictos, podemos obviar este requisito del ensayo para el módulo dinámico y podemos utilizar esta ecuación predictiva para obtenerlo. Esta ecuación va a tomar información del ligante, va a tomar información de las características volumétricas de la mezcla y también de las características granulométricas de la mezcla asfáltica. Y bueno, ya con todo esto cubierto, ahora podemos pasar a cómo determinamos los parámetros
que necesitamos para poder utilizar la curva maestra. Como ya habíamos visto, ¿verdad? Necesitamos siempre para poder determinar el módulo dinámico la temperatura a la que va a estar la mezcla asfáltica y también la velocidad de carga. Entonces, empezando con la temperatura, hay muchas maneras de obtenerla. Por ejemplo, esta que es un método más gráfico, en la cual podemos entrar con una temperatura del aire y conociendo el punto de la mezcla asfáltica en el que conocemos, en el que queremos conocer la temperatura, podemos obtener, ¿verdad?, esta temperatura a cierta profundidad. Hay otras maneras, por ejemplo, esta ecuación que les muestro acá, que igualmente requiere que conozcamos la temperatura del aire en el proyecto y una profundidad a la cual queremos determinar la temperatura en la mezcla asfáltica. Y estas otras ecuaciones que toman en cuenta tal vez un poquito más de información, por ejemplo esta, que toma en cuenta la ubicación del proyecto, ¿verdad?, de manera de la latitud. Y igual que todas las anteriores, nos permite entrar con información de temperatura del aire o temperatura de superficie de pavimento y nos permite conocer la temperatura a una cierta profundidad, que usualmente es el punto medio de la capa de mezcla asfáltica, la profundidad que nos interesa. Ujú. Y ya ahora dejando a lado la temperatura y para entrar en cómo hacemos para conocer la frecuencia de carga que vamos a utilizar en nuestra curva maestra, tenemos este método, que es el método, uno de los más utilizados, el método de Barksdale, que lo que hizo fue hacer un estudio en el 1971 de cómo variaba el pulso de esfuerzos respecto a la velocidad y la profundidad en la mezcla asfáltica. Entonces, ¿cómo usamos para utilizar este modelo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar una aproximación, ya sea la aproximación sinusoidal o triangular. Luego tenemos que conocer el espesor de la capa de mezcla asfáltica. Es para esto que ocupábamos, ¿verdad?, un diseño inicial, por ejemplo, para poder saber el espesor y después determinar el punto medio de esa capa de mezcla asfáltica. Luego tenemos que estimar la velocidad de operación de los vehículos en nuestro proyecto. Y usualmente la velocidad que se utiliza es la de los vehículos pesados, que son los que tienen un mayor efecto en la estructura. Ya con estos dos datos, podemos entrar acá a una profundidad, buscamos la curva de la velocidad de operación y podemos leer en este eje vertical el pulso, el tiempo del pulso de esfuerzos. Y para obtener la frecuencia, ¿verdad? De manera muy simple, nada más sacamos el inverso de ese tiempo y ya tendríamos entonces nuestros datos para poder utilizar la curva maestra. También este modelo de Barksdale lo podemos encontrar en forma de una ecuación, que es esta que les presento por acá. Y bueno, ya a manera de resumen, digamos, de todo este procedimiento, ya vimos que para un diseño mecanístico empírico, ¿verdad?, y para poder utilizar los datos de un módulo de un ensayo de módulo dinámico, vamos a tener que contar en primer lugar con un prediseño de la estructura. Una vez que tengamos este prediseño, vamos a poder construir, con ayuda de los resultados del ensayo de módulo dinámico, nuestra curva maestra. Después de esto, vamos a tener que tener clara la temperatura y la frecuencia de carga con la que queremos encontrar el nuevo módulo dinámico. Ya con esto podemos entrar a la curva maestra, obtener el módulo dinámico ya de manera más precisa y posteriormente, ¿verdad?, realizar el rediseño de nuestra estructura de pavimento. Ahora entrando un poco en lo que es la herramienta Imodin como tal. La herramienta Imodin es un software gratuito que fue desarrollado por el PITRA en el ANAME UCR y básicamente lo que es una interfaz gráfica para calcular el módulo dinámico. Lo podemos encontrar acá en esta dirección que les coloco y en esta misma página vamos a poder encontrar otras herramientas que han sido desarrolladas a lo largo de los años por el ANAME UCR. ¿Qué funciones tiene el programa Imodin? Bueno, en primer lugar y una de las más importantes es construir la curva maestra. Como ya vimos, utiliza un ajuste sigmoidal y utiliza las ecuaciones de Arrhenius o de William Landry-Ferry. También nos va a permitir encontrar el módulo dinámico a partir de una frecuencia y una temperatura de diseño que ingresemos en el programa. Y también nos va a permitir controlar los resultados de laboratorio mediante las gráficas de Blackspace y de ColCol. La interfaz gráfica del programa en realidad es muy sencilla, ¿verdad? Vamos a tener tres pestañas, una para ingresar los datos, una pestaña para el cálculo y una pestaña de resultados.
los menús que tenemos en la parte superior, tenemos el menú de archivo en el cual vamos a poder únicamente salir del programa. En la parte de archivo para carga de datos vamos a tener dos opciones. Una para descargar el archivo base, que ya se los voy a mostrar, y otra que nos da un archivo base, pero que viene ya con datos para que podamos entender cómo colocar los datos de nuestro ensayo en este archivo. Y este es el archivo base, es un archivo muy simple en el cual vamos a poder colocar los resultados del ensayo de módulo dinámico y con esto lo vamos a poder ingresar de manera mucho más sencilla al programa. Tenemos también un menú para cambiar de idioma y por último un menú de ayuda en el que podemos encontrar una guía rápida, un manual de uso con un poquito más de información y también la información de los desarrolladores. Bueno, empezamos con la interfaz gráfica del programa y en primer lugar con la pestaña de entrada, que es esta que vemos acá. En esta pestaña vamos a poder seleccionar el método de cálculo de los factores de ajuste, ya sea Arrhenius o WLF. Vamos a poder seleccionar las unidades con las que queremos trabajar. Vamos a poder ingresar los datos, que eso lo podemos hacer de manera manual, ingresando acá uno por uno los datos del ensayo de módulo dinámico, o podemos completar un archivo base y cargarlo utilizando este botón que hay acá. Luego vamos a poder comprobar los datos que nos va a llevar a la segunda pestaña, o vamos a poder resolver de una vez. En la parte de comprobación vamos a poder encontrar el gráfico de Blackspace y el gráfico de Cold Call, que como ya vimos nos permite controlar, ¿verdad?, la calidad de los resultados que estamos utilizando. Y también tenemos la opción de guardar cualquiera de estos dos gráficos como una imagen. Y por último, en la pestaña de solución, vamos a tener un espacio para colocar la temperatura de referencia, que es la temperatura a la que queremos, ¿verdad?, nuestra curva maestra. Vamos a poder ingresar una frecuencia, como ya vimos cómo la podemos encontrar, y el programa inmediatamente nos va a proporcionar el módulo dinámico asociado a esta frecuencia de carga y a esa temperatura de referencia que nosotros escogimos. Vamos a poder ver algunos datos de comprobación del, del ajuste de la curva, ¿verdad?, para ver si logramos ajustar bien con los datos que tenemos. Vamos a ver la curva maestra como tal, los parámetros de la curva que ya vimos qué significa cada uno. Y igualmente vamos a poder guardar esta curva como una imagen o vamos a poder guardar los resultados del programa en un archivo CSV que posteriormente vamos a poder revisar en cualquier procesador de hojas de cálculo. Y bueno, seguidamente ya le doy la palabra a mi compañero Eliezer para la parte del ejercicio guiado. Muchas gracias, Gianluca. Bueno, todo esto, si bien a veces tiende a ser un poquito abrumador con tantos conceptos en cuanto a frecuencias de carga, temperaturas, niveles de jerarquía, son muy importantes porque por sí sola la herramienta Imodin pues no nos va a dar una interpretación de resultados, ¿verdad? Es una herramienta para poder simplificar una etapa de diseño en particular, que es la de poder analizar el comportamiento de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Aunque en una etapa de diseño de materiales podríamos también utilizar el programa para poder discernir entre diferentes tratamientos que tal vez estemos haciendo en la mezcla asfáltica para valorar si estamos mejorando alguna de sus propiedades, principalmente su capacidad de tener alto módulo ante ciertas condiciones, ¿verdad? Por poner un ejemplo en particular, ¿verdad? Desde un punto de vista de ensayo laboratorio, pues vamos a requerir, ¿verdad? Para poder utilizar la herramienta, pues un ensayo, pero un ensayo que está estandarizado y que se realiza en diferentes eh, laboratorios. Aquí les pongo tal vez algunas capturas de nuestro sitio web, ¿verdad? Donde se tienen pues el ensayo, ¿verdad? De modo dinámico, normado bajo el estándar de la AASHTO T 342. Y también les dejo por acá una captura donde pueden consultar algunos catálogos, ¿verdad? Que tenemos en cuanto a materiales y diferentes departamentos de NAMI, que también pues es información importante para que también si la quieren repasar, ¿verdad? Ahí viene también en la parte de materiales, pueden ver las especificaciones que se utilizan para este ensayo, ¿verdad? Que como vimos, básicamente es un barrido de frecuencias y temperaturas bajo cierto protocolo estandarizado, ¿verdad? Para poder garantizar la uniformidad de la información
Y una vez que obtenemos este resultado, ¿verdad? Ya como diseñadores nosotros, pues básicamente lo que se nos va a entregar, ¿verdad? Es una serie de matrices. Por lo general, el ensayo básico consta de 3 repeticiones, ¿verdad? Para un diseño en particular, vamos a obtener un informe laboratorio que va a tener, pues, la información de este barrido, ¿verdad? ¿Cómo se ve este barrido? Bueno, vamos a tener por acá una columna con frecuencias que fueron utilizadas durante el ensayo, las temperaturas de acondicionamiento y los resultados, ¿verdad? Por aquí vamos a poder ver, por ejemplo, el módulo dinámico y el ángulo de fase, ¿verdad? Nos van a presentar por lo general 3 tablas y una tabla como esta, ¿verdad? Que básicamente es un resumen de las 3, ¿verdad? Bueno, que por eso aquí también tenemos lo que son promedios, desviaciones y coeficientes de variación. Sin embargo, ¿verdad? Si bien uno aquí tiene temperaturas y frecuencias y módulos, ¿verdad? Pues vimos que este comportamiento de ángulo de fase, ¿verdad? Nos va también a dar nos va a dar información importante sobre la respuesta del material, si estamos en el rango más viscoso o más elástico, que al final, ¿verdad? Si los graficáramos, pues no tendríamos mucha información más que los puntitos que se están determinando, ¿verdad? Entonces, realmente, desde un punto de vista de resultados, ¿verdad? Pues dificulta la interpretación, ¿verdad? Por lo tanto, poder contar con herramientas como esta nos permiten agilizar un poco la etapa de diseño y poder obtener un valor de referencia. Me gusta en este momento ahora poder hacer un ejemplo guiado de un diseño básico que muestre cómo incorporamos esta herramienta dentro del proceso de diseño formal, ¿verdad? Porque por sí sola vemos que solamente me soluciona un parámetro, que es el valor que voy a utilizar desde un punto de vista de diseño mecanístico empírico respecto al módulo del material de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Pero ahora sí, veamos un ejemplo de cómo se integra estos conceptos que hemos estado viendo desde el punto de vista jerárquico, eh, salida del material de módulo dinámico, interpretación, ver el tema de temperatura, velocidad de operación, en un diseño formal, ¿verdad? Que aquí vamos a estar en un diseño categoría 2, pero también es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? Vamos a partir de un diseño en una ruta aquí en Costa Rica, ruta 104, ubicada en San José, que tenía un TPDA estimado de 22.809 vehículos al 2017, lo cual es una cantidad importante, ¿verdad? Estamos hablando de una ruta con un flujo vehicular considerable, ¿verdad? Que por general va a estar cayendo en una categoría de diseño 2, ¿verdad? Vamos a requerir ver dónde está ubicado este proyecto para poder hacer estimaciones respecto a su clima, ¿verdad? Predominante. Sabemos que es una ruta de dos carriles por sentido, ¿verdad? Que tiene un factor de crecimiento verificado de 2.6% en los próximos años y vamos a analizarla, ¿verdad? Para un periodo de 15 años, ¿verdad? Y desde un punto de vista de insumo, se nos ha dado esta información, ¿verdad? Con perforaciones, estimaciones de CBR de laboratorio, ¿verdad? En porcentaje para diferentes estacionamientos, ¿verdad? Es un tramo de 3 kilómetros para este ejemplo y aquí tenemos diferentes valores, ¿verdad? Vamos a ver cómo los vamos a analizar. Sabemos que tenemos una velocidad crítica, ¿verdad? De 40 kilómetros por hora como velocidad de operación de los vehículos pesados, que vamos a utilizar como referencia para poder relacionar estos parámetros con la respuesta del material. Entonces, ¿qué requerimos en primera instancia? Bueno, poder identificar al menos la temperatura promedio de la zona, la temperatura del aire de nuestro proyecto, ¿verdad? Que estamos por ejemplo, para el cantón, para la zona de San José, y aquí tenemos la temperatura, ¿verdad? Que es una temperatura relativamente intermedia, acá para Costa Rica, para diferentes meses del año, ¿verdad? Lo que nos da pues una temperatura promedio anual de cerca de 25 grados centígrados, ¿verdad? Y aquí tenemos pues diferentes ubicaciones de la estación meteorológica que se utilizó para estas estimaciones. Entonces, bueno, vamos a suponer que en este ejemplo vamos a estimar la estructura inicial, ¿verdad?
a partir del método de la ASHTO, ¿verdad? Vamos a partir de ahí, que con este nos va a dar a nosotros la estructura semilla, ¿verdad? Para poder aplicar el concepto de diseño mecanístico empírico. ¿Por qué coloco aquí el módulo resiliente para la mezcla de 450? Bueno, ya digamos, a esas alturas, y esto lo toco también en algunos aspectos del punto de vista de diseño, la metodología de la ASHTO, ¿verdad? Presenta una serie de nomogramas a temperaturas de 21 grados centígrados de referencia para poder estimar un coeficiente estructural, y actualmente, ¿verdad? Ya más de 5 décadas después de que esta guía fue conceptualizada, es casi que muy fácil para cualquier mezcla tradicional densa, ¿verdad? Que son las comunes en Costa Rica, superar ese módulo a esa temperatura, ¿verdad? Más bien es común tener módulos a esas temperaturas de cerca de 800.000, 1 millón de PSI, ¿verdad? ¿Por qué lo con asterisco? Bueno, porque la guía y estas guías, a hacer, tener una connotación empírica y presentar una serie de nomogramas, ¿verdad? No permiten interpolar, ¿verdad? O sea, yo no puedo suponer que si tengo un coeficiente estructural X a un módulo de 450, pues tengo el doble, por ejemplo, a, a 1 millón, ¿verdad? Entonces, la guía pues presenta esas limitaciones. Entonces, pues uno muchas veces queda amarrado a utilizar el módulo máximo que presenta la guía, ¿verdad? Que es este, sin interpolar. Y posteriormente podemos añadir ya ahora sí todas las diferentes bondades asociadas a nuestra mezcla asfáltica, ¿verdad? Y voy a suponer aquí aspectos básicos, por ejemplo, una base granular con un CBR típico de 100 y un subbase con un CBR de 30, ¿verdad? ¿Qué seguiría? Bueno, ahora sí, ¿verdad? También vamos a utilizar la información del módulo dinámico para poder estimar, ¿verdad? Ese módulo, ¿en función de qué? De una temperatura y una velocidad, ¿verdad? Y vamos a utilizar los parámetros de ubicación del sitio para poder estimar la temperatura de trabajo de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Con una temperatura promedio anual de la mezcla y una frecuencia de operación crítica, asociada principalmente a los vehículos pesados. Y vamos a utilizar entonces la herramienta Limodin para poder estimar ese módulo de referencia, ¿verdad? Vamos a comenzar en este caso entonces con un diseño preliminar de ejemplo, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunas tablas dentro del método de la ASHTO, ¿verdad? Para poder estimar algunos coeficientes desde el punto de vista de confiabilidad, que estos pues son recomendados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y que nos dice que para diferentes tipos de rutas, en función de su TPA, pues podemos ir estimando algunos valores recomendados en cuanto al método de diseño, ¿verdad? El método de diseño de la ASHTO va a requerir conocer algunos parámetros de diseño asociados a confiabilidad, asociados a servicialidades finales, iniciales. Vamos a requerir también hacer una estimación de nuestra carga, ¿verdad? Desde el punto de vista de ejes equivalentes. Aquí les pongo, por ejemplo, un documento, ¿verdad? Que hemos preparado también con diferentes factores camión actualizados, ¿verdad? Que nos permiten hacer una estimación de la carga vehicular, ¿verdad? Son unos parámetros críticos dentro de cualquier diseño de pavimentos y que va a condicionar, pues, específicamente tanto la estructura que se coloque como su desempeño a largo plazo, ¿verdad? Y contar, como les comenté, podemos utilizar metodologías como el espectro de carga o los ejes equivalentes, como les digo, todas las consideramos válidas siempre y cuando utilicemos factores camión para nuestro país, para nuestra región, que se encuentren actualizados, preferiblemente que cuenten con diferentes niveles de confiabilidad, ¿verdad? Para ser consecuente con el impacto, la importancia del proyecto en cuanto a la estimación de carga, ¿verdad? Y disminuir de esta forma el nivel de incertidumbre. Con esto, ¿verdad? Podemos hacer una estimación de los ejes equivalentes y para este ejemplo en particular, ¿verdad? Tomando la información base de factores de crecimiento, la cantidad de carriles, el TPDA que se tiene en el 2017, eh, proyectando ese TPDA al periodo de diseño, ¿verdad? Que en este caso, bueno, se asumió que el periodo de diseño era el 2021 en este ejemplo. Entonces, se inicia proyectando, por general, el TPDA a nuestro año de diseño,
haciendo las diferentes estimaciones de cuanto a ejes diarios, ejes acumulados anuales, y llegamos pues a un parámetro final, ¿verdad? Que en este caso es de 12 millones de ejes equivalentes, ¿verdad? Que podemos estimar que es toda la conversión de los vehículos que pasan por nuestra carretera a una unidad estándar, ¿verdad? Para poder diseñar, y que en este caso pues se estima en 12 millones. ¿Qué seguiría en este caso? Bueno, seguiría poder, ya conocida la demanda vehicular, ¿verdad? Que ahorita van a ver, vamos a caer en esos 12 millones, de igual forma, en una categoría intermedia de diseño, categoría 2, creo que estamos tal vez acá viendo en Costa Rica, ¿verdad? Donde vamos a requerir cierto nivel de desempeño desde el punto de vista de diseño mecanístico empírico. Entonces dejemos ese dato por ahí que también va a servir de referencia, ¿verdad? Vamos a requerir inicialmente poder contar con un módulo de diseño para nuestra sección, ¿verdad? Siempre bajo el supuesto, ¿verdad? De que esta sección de 3 kilómetros, pues es un tramo homogéneo y por lo tanto vamos a poder diseñar una única estructura para él, pero esto, como digo, va a depender mucho de cada proyecto, de cómo se distribuyen los tramos homogéneos en nuestro proyecto en particular. Aquí, como digo, voy a ser muy general para poder aplicar el concepto módulo dinámico en el diseño, ¿verdad? Pero como digo, esto requiere de un análisis integral de cada proyecto, mi estructura, de mis perforaciones, poder discernir entre secciones homogéneas para poder contar con diferentes estructuras de manera eficiente, ¿verdad? Desde el punto de vista de CBR, si nuestra sección es homogénea, se recomienda utilizar el percentil 16 de diseño, ¿verdad? Que nos da un CBR de 5. ¿Por qué no el promedio? Bueno, recordemos que el promedio muchas veces es el valor, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es el valor intermedio, o sea, quiere decir que hay un 50% de los datos que están por debajo de ese valor y un 50% de datos que está por encima de ese valor. Por lo tanto, el nivel de incertidumbre en ese parámetro es muy, muy, muy bajo, ¿verdad? Con esto nos garantizamos al menos que el 84% del proyecto tiene un CBR competente, un CBR que nuestra estructura puede soportar, ¿verdad? Y solo un 16% de mis observaciones, pues estarían fuera, ¿verdad? Lo cual, pues estamos del lado de la confiabilidad. Tenemos diferentes modelos matemáticos para poder convertir desde CBR a módulo resiliente. En este caso, ¿verdad? Para el tipo de material que tenemos, usamos uno en particular que no, con lo que obtenemos un módulo resiliente de trabajo para nuestra subrasante de 7500 PSI, ¿verdad? Y ahí, de igual forma, puedo ir utilizando los nomogramas, ¿verdad? Que por ejemplo les estaba mencionando, para poder estimar cuál va a ser, pues, el aporte de cada uno de estos materiales, ¿verdad? Que estoy suponiendo en este caso, ¿verdad? Para el método de la AASHTO, como el CBR 100, ¿verdad? Que se puede relacionar directamente con un módulo de 30.000 PSI, y un coeficiente estructural de 0.14, por ejemplo, un CBR de 30 en la subbase, ¿verdad? Que nos da un módulo típico de 15.000 PSI. Aquí fue 15.000, aquí se me fue un 0, perdón, ¿verdad? 15.000 PSI con un A de 0.11. Y para esto, bueno, utilizamos los diferentes nomogramas que, por ejemplo, se ven en la guía de la AASHTO, ¿verdad? Los típicos, ¿verdad? Realizamos una serie de procedimientos para resolver la ecuación de diseño, ¿verdad? Que tiene diferentes entradas y donde la ecuación pues se resuelve con el objetivo de poder resolver, valga la redundancia, el valor de Sn, ¿verdad? Que es la capacidad requerida dentro de este diseño preliminar, ¿verdad? Que bajo el concepto de la Ashton 93 es el famoso número estructural. Y ese número estructural pues nos va a permitir, siguiendo una serie de procedimientos, ¿verdad? Donde estimamos un número estructural total para todo mi pavimento, y después una serie de números estructurales para poder estimar el espesor de base y subbase, y con esto, ¿verdad? Siguiendo el procedimiento de diseño formal que requiere pues tomar todas las variables de entrada, poder resolver el valor de número estructural que resuelva esta igualdad, y siguiendo los procedimientos para estimar los espesores, donde vamos estimando la capacidad requerida, convirtiéndola a espesor, vamos a poder obtener nuestra estructura de diseño. Verá preliminar, que bueno, en este caso en particular, nos dio que vamos a requerir un número estructural de 4.9, verá total. Y eso tiene que ser compensado con las 3 capas de pavimento, que van a ser su base y mezcla asfáltica. Vamos a requerir un número de 3.84 sobre la subbase y un remanente de
4 de 2,95 sobre la base, ¿verdad? Y a partir de ese procedimiento inverso, vamos encontrando el espesor de mezcla asfáltica, el de base granular y el de subbase. Que para este ejemplo en particular, se obtuvo una estructura de 17, 20 y 30, ¿verdad? 17 de mezcla asfáltica, 20 de base y 30 de subbase, ¿verdad? Ahora sí, esto nos da una estructura diseñada por la metodología de la Ashton bajo el concepto de diseño empírico y básicamente no sabemos cuál va a ser su desempeño. Entonces, vamos a utilizar, ahora sí, los conceptos de diseño mecanístico empírico y vimos que la estructura semilla o inicial que ingresa dentro del método de diseño mecanístico empírico, pues nos apoyamos del método tradicional, ¿verdad? Convencional de la Ashton para poder estimarlo. ¿Por qué es importante esto? Bueno, para poder siempre mantener, ¿verdad? Ciertas recomendaciones en cuanto a dimensionamiento, ¿verdad? Ya muchas veces la experiencia o cartillas o diseños típicos pueden también ser utilizados de entrada dentro del concepto mecanístico empírico. Yo siempre recomiendo que hagan un diseño por Ashton, ¿verdad? Si ya ustedes son usuarios del método diseño, pues les va a servir mucho también para repasar y encontrar una estructura que tenga cierta lógica también desde el punto de vista de dimensionamiento. Y después pues la revisamos y hacemos ajustes pertinentes, verá precisamente si nos cumple o no nos cumple, ya sea fatiga o abollamiento. Pero para entrar a esto vamos a requerir, ¿verdad? Poder estimar propiedades que sean consecuentes con el diseño mecanístico empírico, ya entrar un poquito más en la mecánica del material. Aquí sí vamos a poder aprovechar nuestra mezcla modificada con polímero, perdón, nuestra mezcla con condiciones particulares y así poder analizar incluso cómo afectan las condiciones climáticas en el diseño, ¿verdad? Porque capaz que yo asumí de igual forma 450 y estoy en una zona caliente, ¿verdad? Y tal vez no supero la temperatura, el módulo promedio de 350, por ejemplo, para hablar de un valor en particular, ¿verdad? Entonces, eso solamente lo conozco si hago este tipo de análisis, ¿verdad? Y veo cómo eso impacta en mi proyecto e incluso cómo impacta de tal manera que yo requiero hacer cambios en el material o cambios en mis espesores para poder cumplir con cierto nivel de calidad esperado, ¿verdad? Para esto vamos a primero poder estimar, vamos a necesitar estimar, perdón, la temperatura de la mezcla asfáltica, ¿verdad? Utilizando algunos modelos como los que presentó Gianluca, ¿verdad? Que nos permiten transformar de temperatura del aire a temperatura del pavimento a cierta profundidad de interés. Vamos a requerir también poder estimar la frecuencia de carga para estos vehículos pesados, ¿verdad? Que son los que realmente ejercen daño. Y aquí es muy importante siempre diferenciar, ¿verdad? Que cuando relacionamos velocidades de carga en mi carretera y quiero sacar frecuencia, pues tengo que enfocarme en los vehículos que ejercen el daño, ¿verdad? O sea, yo no puedo suponer que si mi carretera es de 100 kilómetros por hora, pues esa va a ser mi velocidad de análisis, ¿verdad? Porque, bueno, eso solamente es bajo el supuesto de que los vehículos pesados, ya sea que van cargados o descargados, pues realmente lo hagan a esa velocidad. Entonces es muy importante enfocarse que esta frecuencia de carga que yo voy a utilizar en el software IMODIN tiene que estar relacionada con el parámetro de diseño que rige ese diseño. En este caso, en este ejemplo en particular, ¿verdad? No quiero decir que sea para todos los casos de investigación o de diseño, pero en este caso en particular es un diseño de pavimento donde la carga la ejercen los vehículos pesados y por lo tanto voy a enfocar en la velocidad de operación de los vehículos pesados. Vamos a estimar este módulo dinámico, que lo que me va a dar es el módulo de trabajo de mi material en mi carretera. Y voy a culminar, ¿verdad? O haciendo una modelación en un software de multicapa elástica, determinando de manera general su desempeño. Como digo, no voy a profundizar en estos temas, pero quiero ver cómo esto impacta de una u otra forma y cómo yo me doy cuenta cuando hago este diseño, cuando algo no está cumpliendo. Y también una forma, por ejemplo, de optimizar el diseño de una manera muy básica. ¿Verdad? Como digo, esto es muy introductorio, pero permite también amarrar conceptos de cómo esta herramienta ingresa en el software de diseño mecanístico empírico y también como otras herramientas de multicapa elástica, por ejemplo, que también permiten analizar, que fue una que vimos hace algunas semanas, ¿verdad? Para poder estimar esta frecuencia y temperatura, vamos a requerir poder estimar
las propiedades de este material típicamente a profundidad media. Digo típicamente porque cada proyecto es diferente, ¿verdad? En el caso de que tenga, por ejemplo, solamente una capa de mezcla asfáltica, pues puedo analizar esa capa de mezcla asfáltica utilizando la temperatura y frecuencia a profundidades medias. Pero si mi proyecto tal vez tiene, es más complejo y tal vez tengo dos capas de mezcla asfáltica, que es muy común el día de hoy, por ejemplo, colocar una primera capa resistente al abollamiento de alto módulo, ¿verdad? Y una segunda capa tal vez más tradicional o resistente a fatiga, ¿verdad? Que tal vez tenga un módulo menor, pero por ser más flexible, las puedo analizar de igual forma independientemente, obteniendo pues la profundidad media de la capa 1 y la profundidad media de la capa 2. ¿Verdad? Evidentemente la capa 2 va a estar pues a una mayor profundidad, no solamente de ella, sino también sobre la capa 1. O sea, tienen que sumarse las profundidades, ¿verdad? Aquí puedo analizar de manera por separado. Importante todo esto, bueno, utilizar datos climáticos que estén cercanos a mi proyecto, ya sea que tengamos una estación o que podamos utilizar varias de referencia para poder estimar la temperatura de nuestro proyecto. Principalmente en proyectos tal vez nuevos, en zonas que tal vez no cuenten con una estación, se pueden utilizar algunos conceptos como triangulación de temperaturas para poder ubicar pues la temperatura más idónea. Vimos que uno de los métodos más tradicionales es utilizar el gráfico de Barksdale, que de igual forma se encuentra parametrizado, ¿verdad? Para la curva sinusoidal, ¿verdad? Que bueno, que es la que más usamos porque está más relacionada directamente con ese modo dinámico, era como hacemos el ensayo. Lo que vemos que el ensayo se hace utilizando un protocolo de carga y descarga, ¿verdad? Para medir la frecuencia continua del material. Teníamos un espesor de 17 centímetros, entonces, bueno, aquí vamos a ingresar H medios y vamos a ingresar la velocidad de operación de 40 kilómetros por hora, ¿verdad? Y vimos que este gráfico de Barksdale nos permite relacionar la profundidad de interés versus la duración del pulso de carga, ¿verdad? Y la duración del pulso de carga es el tiempo que dura ese pulso, ¿verdad? Básicamente. Y la frecuencia la podemos estimar, ¿verdad? Como uno entre ese pulso de carga. O sea, la frecuencia básicamente es el inverso de la duración del pulso de carga. Quiere decir que para este caso en particular y para esta profundidad de 8 centímetros, utilizando el gráfico de Barksdale, podemos obtener una frecuencia de 22.5 Hz. Y de esta manera, ¿verdad? Podríamos obtener de manera sencilla, tal vez, la frecuencia de interés en este caso. Podemos utilizar diferentes modelos. En este caso voy a utilizar el modelo del Instituto del Asfalto, que es uno de los tal vez que más me llama la atención, pero como digo, si en un país o cierta región tienen un modelo calibrado para su zona, pues es perfectamente válido que lo utilicen. O en el caso de que no tengan referencias, también podrían utilizar varios modelos, ¿verdad? Para utilizar tal vez el más idóneo, porque recordemos que están calibrados para diferentes regiones. Este modelo que me brinda, bueno, este modelo me brinda la temperatura promedio del pavimento a partir de la temperatura media anual del aire para una profundidad dada. Entonces, en este caso, de igual forma, Z sigue siendo los 8,5 centímetros. La temperatura promedio anual que teníamos para este ejemplo era de cerca de 25 grados centígrados. Y con eso podemos obtener una temperatura de diseño promedio de 41.9 grados, que son aproximadamente unos 107 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que por ahí tenemos, ¿verdad? Bueno, aquí este valor que está acá está erróneo, ya lo vi, perdón. Es este que está aquí. 31 y 89. Me van a disculpar, no sé por qué se quedó ese valor promedio ahí, ¿verdad? Tenemos entonces que es para ese módulo perdón, para esa frecuencia de 22,5 Hz y 32 grados centígrados más bien, un módulo de 89 y 89 grados centígrados, perdón, el módulo de trabajo. Ok, entonces con esos dos parámetros que tenemos, ¿verdad? Que serían los 22.5 Hz y los 89 grados centígrados, vamos a intentar estimar pues un módulo resiliente, un módulo dinámico de trabajo, ¿verdad? Para esto vamos a requerir seguir los pasos que ahorita nos explicó Gianluca de poder cargar
nuestro ensayo de laboratorio, ¿verdad? Que para eso uno podíamos descargar en la herramienta, ahorita hablo de la herramienta vez para verlo rápidamente, descargar un archivo base, poder importar la información de nuestro módulo, ¿verdad? Que por aquí tengo, por ejemplo, un archivo de Excel donde ya yo le ingreso la información del laboratorio, la cargo en el software, la reviso, que se cumplan ambos parámetros, ya sea tanto el gráfico de Black Space y gráfico de Cole-Cole, ¿verdad? Que básicamente lo que vamos a revisar en estos gráficos va a ser la forma de la curva, que tenga suavidad, que no tengamos números, ¿verdad? Por ahí muy perdidos, tal vez nos podrían quedar algunos ahí cerquita, ¿verdad? Pero que no nos queden un comportamiento atípico, porque eso es lo que nos va a dar son indicios de que hay vicios en el ensayo laboratorio. Entonces, teniendo nuestros parámetros, vamos a resolver la curva y con los parámetros que actualmente definí, verá que era por ejemplo de 89 grados y 22,5 Hz, obtenemos en este caso en particular un módulo de 572.000 PSI, ¿verdad? Importante a esto, recordar que Gianluca mencionó que la curva siempre se resuelve para una temperatura de referencia. Por lo tanto, cuando yo aquí ingreso una temperatura diferente a 70 grados, siempre tengo que darle resolver. Cuando yo lo doy resolver y tengo una temperatura diferente a 70, debería haber en este gráfico dos curvas, que es que la curva original y la curva desplazada, ¿verdad? Básicamente donde yo voy a leer el nuevo valor. Vemos que el método de diseño de la curva maestra nos permite generar ciertos factores de traslación en la curva para poder obtener el mismo comportamiento, pero a diferentes temperaturas, ¿verdad? Y con esto poder leer el nuevo valor de módulo. Entonces, una vez que yo cambio la temperatura, resuelvo, la curva se me desplaza y obtengo el nuevo valor, ¿verdad? Que en este caso es de 572.000. Ahora sí, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo una condición más crítica de diseño y mi temperatura es de más de 110 grados Fahrenheit, ¿verdad? Que va a ser más de 40 y resto de grados centígrados en mi pavimento como temperatura promedio? Bueno, podríamos obtener en este caso en particular, yo aquí le doy una nueva temperatura, le doy resolver, por ejemplo, y vemos que hay una mayor diferencia, o sea, la curva se movió más para ajustarse a la nueva temperatura, misma frecuencia, y vemos que el módulo cae a más de la mitad, ¿verdad? Entonces vemos que se cumple el principio que hemos estado comentando, ¿verdad? Que este material viscoelástico va a presentar esa dualidad entre temperatura y frecuencia y a mayores temperaturas voy a obtener un menor módulo. Por lo tanto, es muy importante poder estimar la temperatura correcta, ¿verdad? De diseño, porque eso nos va a condicionar mucho nuestro módulo de trabajo. Bueno, ok. Sigamos entonces, ahora sí. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, ya vimos que tenemos una estructura semilla diseñada por Ashto con diferentes propiedades dadas por el sitio del proyecto, como eran la velocidad de operación de mis vehículos pesados. También vemos que la temperatura de operación de la zona nos va a dar temperaturas intermedias de 25 grados centígrados en el aire y una temperatura de trabajo de aproximadamente 32 grados, ¿verdad? De aquí en adelante voy a presentar algunos pasos que se realizan para poder estimar cuál va a ser el desempeño de esta mezcla asfáltica con los principios de un diseño mecanístico empírico. ¿Verdad? No voy a entrar en diseño de fórmulas porque no es el caso, ¿verdad? Es importante nada más tomar en cuenta que para este método de diseño yo voy a requerir mucho más entradas, ¿verdad? Vemos que el método como tal nos va a poder solicitar parámetros volumétricos, por ejemplo, ¿verdad? De la mezcla asfáltica en cuanto a vacíos y porcentajes de asfalto. ¿Por qué? Porque este parámetro va a estar ligado directamente al material que yo estoy ensayando, ¿verdad? En el caso del ensayo hemodinámico o en el caso de mi material de referencia, ¿verdad? Y esto claramente va a condicionar también algunos componentes como la fatiga o el abollamiento, ¿verdad? Porque entre mayor o menor asfalto tenga, voy a favorecer ya sea el abollamiento o la fatiga, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo mucho asfalto, es de esperar que tenga mezclas más blandas
con menor módulo, mayor capacidad de fatiga, pero con una mayor susceptibilidad a que se agüellen, ¿verdad? Y viceversa. De igual forma, la temperatura es una entrada, eh, también dentro del método de diseño, que está directamente relacionada también con mi material, ¿verdad? Tiene que haber compatibilidad. Ahora sí estoy teniendo compatibilidad entre cómo yo analizo el material y qué parámetros ingreso en el diseño, ¿verdad? Y trato de dejar la menor cantidad de cabos sueltos, ¿verdad? Ya en categorías de diseño, por ejemplo, como diseño 1, de categorías 1, que son los más importantes también, hago un análisis parecido con los materiales granulares y finos, ¿verdad? Usando algunos conceptos adicionales de módulo resiliente, que no voy a tocar acá, ¿verdad? Para no añadir más variables, pero sí es importante dejar claro ahora que si ustedes han puesto cuidado, yo no he variado estas tres variables desde que comencé con el método de la AASHTO, ¿verdad? Pero bueno, dentro del gaming del concepto de diseño mecánico empírico, yo también podría hacer modificaciones, esta vez no por temperatura, pero sí por humedad del material y por estado de fuerzas. Para esto voy a requerir de igual forma analizar un ensayo independiente, que es el ensayo triaxial de módulo resiliente, ¿verdad? Donde yo tengo diferentes comportamientos del material ante diferentes estados de esfuerzos, genero de igual forma un modelo matemático que me relaciona el estado de esfuerzos con la capacidad del material, y yo puedo entonces utilizar el parámetro de diseño más adecuado a mi proyecto en función de mi estructura y la carga aplicada. Pero en este caso, ahora lo quería enfocar en un diseño categoría 2, donde eso no es estrictamente necesario dentro del concepto de diseño dentro del concepto de diseño mecánico empírico, ¿verdad? Tiende a ser indispensable en categorías de diseño 1, pero esos la tocamos, digamos que en cursos asociados en esa rama. Pero bueno, importante en este caso era que el método de diseño pues tiene más entradas. Y esta estructura de pavimento pues ya definida nos va a permitir hacer una modelación de mi estructura, ¿verdad? Ya hace unas semanas vimos cómo usaba el software de multicapa plástica de la NAME. Aquí les pongo algunas capturas de otro software, que es el Trimove, que hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Vemos que estamos aplicando dos cargas, en este caso en particular, ¿verdad? Que van a estar relacionadas directamente con la forma de un eje equivalente. Vemos que el eje equivalente fue la unidad que yo utilicé para definir cómo hago mi diseño en cuanto a capacidad. Vemos que todo tiene que ir enlazado, ¿verdad? Comenzamos a analizar la carga de cierta forma, con ciertos factores, con cierto tipo de eje, y yo modelo ese eje. Voy a buscar las respuestas en diferentes sitios de mi estructura, ¿verdad? Las guías oficiales de la AASHTO recomiendan hacer un barrido. O sea, no me dicen, por ejemplo, obtenga mi respuesta al material aquí o aquí o aquí, ¿verdad? No, porque los puntos críticos se mueven en función de mis espesores, del mismo material, ¿verdad? O sea, la misma rigidez de estos materiales va a condicionar cómo se distribuyen los esfuerzos, ¿verdad? Si yo utilizo, por ejemplo, aquí un módulo más chico, voy a favorecer que se dé una carga, pues, más puntual, y conforme yo voy usando módulos más altos, la carga se va distribuyendo más. Entonces, las guías recomiendan una grilla de puntos de análisis que oscila por generalmente entre un mínimo de 50 puntos dentro de mi estructura, donde yo voy a estar obteniendo diferentes puntos críticos, ya sean para fatiga, para ahuellamiento, en la mezcla asfáltica y en las diferentes capas, ¿verdad? Que, como les digo, no voy a profundizar, pero es importante mencionarlo, ¿verdad? Para que también nos quede contexto. Con esos parámetros volumétricos y respuesta del material, temperatura y módulos dinámicos, ¿verdad? Que por aquí lo voy a resaltar que el módulo vemos que sigue ingresando dentro del método de diseño, obtengo diferentes capacidades, por ponerlo sencillo, ¿verdad? Tengo una capacidad admisible a fatiga, ¿verdad? Que de igual forma la salida es en ejes equivalentes. Yo voy a estar buscando, ¿verdad? Que esta capacidad siempre sea mayor a la cantidad de ejes equivalentes. Aquí, por ejemplo, les pongo algunas salidas para dos tipos de daños que son usados dentro del método de diseño, que es el daño que sufre la mezcla asfáltica en el sentido de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que eso me va a propiciar dos deterioros que vamos a ver ahorita más adelante. Y también por aquí les pongo, ¿verdad? Las salidas
de dos modelos que son muy utilizados en el país, ¿verdad? Porque son modelos que ha publicado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para también hacer revisión por fatiga. Son modelos muy básicos, muy sencillos de utilizar, pero bueno, es bueno conocerlos y ver que ahí están. De aquí les dejo también el nombre del oficio, ¿verdad? Para que los puedan, si tienen interés, sepan cuál buscar, pero básicamente lo que me va a decir es una cantidad admisible. Pues esa cantidad admisible y usando lo que mencioné al inicio, que son funciones de transferencia, ¿verdad? Y el concepto de daño de ley de Miner, que es de daño acumulado en el proyecto, yo puedo estimar una serie de deterioros bajo cierto nivel de confiabilidad, ¿verdad? Que va a tener que definirse ese nivel de confiabilidad a un asociado nivel de probabilidad, ¿verdad? Para que el modelo sea confiable. Y yo voy a estimar entonces cierta cantidad de deterioro esperado. ¿Cuándo? Bueno, durante la vida útil de mi proyecto, ¿verdad? Esta vez utilizando las propiedades mecánicas de mi material, ¿verdad? Por ejemplo, el módulo de 572.000 PSI y las diferentes propiedades y los diferentes supuestos que yo pues consideré durante la fase de diseño. ¿Y para qué yo estimo esto? Bueno, porque en función de la ventana de operación en la que esté, yo podría tener, en función del país o la región o la administración, valores, valores admisibles por cumplir, asociados a desempeño. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí les pongo algunos que recomienda las guías de la AASHTO, ¿verdad? Por ejemplo, para un diseño categoría 1, que en Costa Rica lo hemos definido para proyectos de más de 25 millones de equivalentes, una, un porcentaje de área agregado inferior o igual al 10%. Para la categoría 2, que es donde está este proyecto que estoy utilizando en este ejemplo, menor al 20%. ¿Qué estamos obteniendo? 12. Bueno, aquí podemos decir que entonces fatiga en ese tipo de daño, que es el de área agrietada, nos cumple. Tenemos el siguiente, ¿verdad? Que es longitud de grietas, que está asociado principalmente al daño de arriba hacia abajo. Bueno, tenemos que la cantidad admisible es 2000. Obtuvimos, ¿verdad? Cerca de 700. Entonces, digamos que por aquí estamos bien, cumplimos con nuestro desempeño. ¿Qué seguiría? Bueno, ver abollamiento también. Ver el abollamiento, hay una serie de modelos para poder estimar la capacidad admisible, perdón, el abollamiento admisible o que se obtiene en el proyecto para la mezcla asfáltica, para la base y la subbase. ¿Estos qué utilizan de entrada? Bueno, vamos a utilizar, en el caso de mezcla asfáltica, por ejemplo, temperatura, ¿verdad? Muy importante. Espesor del material. Y esto, ¿verdad? También en función de la respuesta que se obtuvo. A partir de esa modelación, usando las propiedades del material, yo voy a poder estimar una cantidad máxima, ¿verdad? De abollamiento al final de su vida útil, al final de esos 12 millones que usé para este ejemplo. Y así para cada material, para su base, para la base, ¿verdad? Y ya para resumir, para verlo así más condensado, todo esto termina en una serie de gráficas que yo uso de ejemplo, usamos de ejemplo en este tipo de diseños, para poder mostrar cómo evoluciona el abollamiento en mi carretera, ¿verdad? Esta primera etapa se debe principalmente a esa fase de consolidación o de formación primario que se da en el material, principalmente en la mezcla asfáltica, asociada principalmente a la pérdida de vacíos, y posteriormente entramos en la fase en la que se centra de predecir el modelo, ¿verdad? Con mayor fuerza, que es cómo se vaya el pavimento a largo plazo. De igual forma, en función del tipo de pavimento, tenemos umbrales recomendados por cumplir. ¿En función de qué? Bueno, en función de la administración o parámetros que sean definidos por el ente regulador o incluso por temas de seguridad. Estos siempre son recomendaciones, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir que yo no puedo usar otro parámetro más riguroso, ¿verdad? En función de mi proyecto, ¿verdad? Porque también va a estar muy de la mano de la velocidad de operación, ¿verdad? Porque yo entre mayor velocidad de operación tenga, cada vez voy a esperar un menor abollamiento, ¿verdad? Porque un mayor abollamiento podría también ser un indicador de riesgo en función de las condiciones climáticas o tipos de vehículos. Bueno, en este caso en particular estamos con un umbral de 12 milímetros máximo recomendado. ¿Qué obtuvimos por acá? 14, ¿verdad? Claramente, para este ejemplo en particular, pues no cumplimos. O sea, cumplimos fatiga, no cumplimos abollamiento y no cumplimos ciertos parámetros, ¿verdad? Que van a estar principalmente ligados
¿verdad? En función de las recomendaciones de la guía, a una baja capacidad de los materiales intermedios en función de la capacidad, que era una capacidad alta, ¿verdad? Estoy usando materiales muy tradicionales. Aquí, ¿qué sigue? Bueno, ya aquí, como digo, ya aquí todo esto es una rama por aparte, ingresa a optimizar el diseño en función de las recomendaciones y qué falló. En este caso en particular, también para mostrar cómo el diseño converge, ¿verdad? Uno podría optar por cambiar los espesores, por mejorar algunas propiedades, por estabilizar las bases, modificar la mezcla asfáltica en el caso que tengamos un abollamiento excesivo en el material, pero en este caso no es el típico, ¿verdad? Principalmente el enfoque está en poder mejorar la capacidad de los materiales o plataformas de soporte. Entonces, para este ejemplo, voy a optar por cambiar los espesores, ¿verdad? Modificarlos. Aquí hay que hacer un procedimiento iterativo de varias corridas para poder encontrar la solución óptima. Y en este caso, la solución óptima era disminuir la MAC y mejorar la base, ¿verdad? En esos dos parámetros ya yo corrí, cambié los espesores. Cuando cambie los espesores, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente, bueno, nuevamente tengo que recalcular el valor de módulo dinámico porque ahora voy a tener un espesor diferente. Si bien tengo una misma velocidad de operación y la misma temperatura, el espesor cambia y eso me va a variar un poquito, no mucho, pero es importante revisarlo, verá, me va a variar un poco los módulos finales. Teníamos antes 572.000, ahora estamos como en 576.000. Es poquita la variación, pero vemos que ese cambio de espesor nos altera la frecuencia y nos altera la temperatura. La frecuencia subió a casi 23 Hz y la temperatura, ¿verdad? Y la temperatura aumentó a hacer por acá, bueno, se mantuvo casi constante, en este caso sí no aumentó, 89, ¿verdad? Esa no varió. Y vuelvo a hacer el mismo procedimiento, vuelvo a revisar, estimo los valores, ¿verdad? Y en este caso, verá, ya en particular les pongo, por ejemplo, la salida final, ¿verdad? Se logró corregir bastante el, el diseño y hoy se obtuvo que ya estamos, ¿verdad? Menor a los 12 milímetros, ¿verdad? Entonces, en este caso ya se ajustaron las propiedades del material acorde a mi estructura, espesores, y cumplimos con los tres parámetros, ¿verdad? Ya cumplimos fatiga, abollamiento, y bueno, yo aquí ya también revisé que cumpliéramos con la fatiga en la base estabilizada con cemento, ¿verdad? Me lo pongo como ejemplo, pero lo importante de esto es que todo cambio en mi estructura va a significar una revisión de mis propiedades y en función de mi desempeño, pues voy a poder tomar diferentes caminos. Y pues de esta forma, pues yo logro optimizar el diseño, ¿verdad? Y de antemano vimos que pasamos de una estructura diseñada inicialmente por Ashton, ¿verdad? Que si bien desde el punto de vista conceptual cumple, a realizar un procedimiento iterativo en que nos permitió optimizar el diseño de tal forma de colocar los materiales que me brindaran la mejor condición, ¿verdad? Cambié a base estabilizada con cemento, disminuí la mezcla asfáltica y los dos parámetros se siguen cumpliendo, ¿verdad? Importante, ¿verdad? Mencionar, ¿verdad? Si bien aquí les estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Para ver cómo se llaman diferentes conceptos que vimos en el webinar pasado, como vimos en este, es importante enfocar que este está enfocado en cómo usamos la herramienta, ¿verdad? Cómo usamos el software, principalmente. No, nunca tratamos de decir que usen el software sin tener el conocimiento extenso de diseño mecánico empírico, más bien nos incentivamos, ¿verdad? Que esta herramienta, pues, es un mecanismo de apoyo y los incentivamos a pues que si quieran preparar o más en ese tema, ¿verdad? Que es los conceptos de diseño mecanístico empírico y que de igual forma tratamos de amorar con otros webinars que hemos venido dando como el Pitra Pave, ¿verdad? Quería antes de terminar, ¿verdad? Recalcar que, bueno, cualquier consulta nos la pueden hacer al, al correo que les juntamos aquí en la presentación, ¿verdad? Que es un software que, bueno, un correo que consulta, está específicamente enfocado a atender consultas, ya sean de funcionamiento del software, sobre algunos usos del mismo, incluso hasta errores que ustedes se pueden encontrar, nos pueden enviar este correo y con mucho gusto les daremos respuesta en la pronto posible. Y antes de terminar, bueno, aquí les dejé unas presentaciones, antes de terminar también quería abrir el software, ¿verdad? Que es importante, ahora voy aquí a cerrarlo nuevamente.
Ver que la herramienta es muy sencilla, ¿verdad? La herramienta básicamente lo que nos permite, ya que yo la instalé, la tengo instalada, ¿verdad? Ahí vimos el procedimiento para instalarla, que es muy sencillo. Vimos que es una interfaz, ¿verdad? Con diferentes menús y su objetivo principal, ¿verdad? Es muy sencillo. Es una herramienta que básicamente luego no está enfocado al diseño como tal, sino nada más a resolver cómo analizo yo el ensayo laboratorio, ¿verdad? Yo aquí ya tengo un ejemplo cargado. Vimos que tenemos aquí una interfaz con diferentes opciones para cambiar lenguaje, para principalmente cargar archivos. Podemos yo aquí ingresar datos manualmente o puedo cargar datos, que es la opción que por general siempre utilizo, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Siempre vamos a requerir poder copiar la información de nuestro ensayo laboratorio a este archivo base. Y una vez que lo cargamos, ¿verdad? Nos va a poder aquí presentar toda la información de nuestro ensayo. Vamos a tener aquí un barrido de temperaturas, frecuencias, modos dinámicos y ángulo de fase. ¿Cómo llego yo a este archivo? Voy a darle aquí, ver archivo base. Voy a descargar el archivo que me da el software de referencia. Vemos que es un CSV que yo aquí, bueno, aquí lo abro con el Excel. Y aquí me permite, ¿verdad? Que yo coloque aquí hacia abajo las frecuencias del ensayo, las temperaturas, las frecuencias, el módulo, el ángulo de fase y la temperatura de referencia. Importante, cuando lo usen ustedes, no cambien nada de este encabezado, ¿verdad? Ustedes nada más llegan, copian aquí los datos de temperaturas, frecuencias, módulos y ángulos de fase, básicamente, ¿verdad? Y lo guardan. Ya cuando lo guardan, les queda, perdón, ya cuando lo guardan, les queda esta forma, ¿verdad? Nada más. Aquí le quedan todos los datos. Aquí está, por ejemplo, para la temperatura de 14 grados Fahrenheit. Aquí están el respectivo barrido de frecuencias con sus respectivos módulos y sus respectivos ángulos de fase, ¿verdad? Vemos que todo lo que mencionó ya al inicio, ¿verdad? Se cumple en el ensayo. Conforme yo aumento la temperatura, los ángulos de fase aumentan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy pasando a un rango más viscoso, ¿verdad? Del material y los módulos disminuyen, ¿verdad? Y las propiedades que ya vimos durante el webinar y el software nos permiten, ¿verdad? Aquí lo voy a resolver, nos permiten obtener la curva, ¿verdad? La curva maestra, que es una curva sigmoidal que tiene esta forma. Y aquí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si ingreso el valor de 22,5 grados, ¿verdad? Obtengo un módulo de referencia y, pero, por ejemplo, yo cambio, ¿verdad? Entonces yo cambio la temperatura, tengo que volverle a dar resolver para que me traslade la curva a otro valor y yo, ahora sí, ya me leyó el módulo correcto de 572,000 PSI. ¿Verdad? De igual forma, si la temperatura sigue aumentando en mi proyecto, por ejemplo 100, el módulo va a seguir cayendo, ¿verdad? Como vimos en el ejemplo. Y ya, ¿verdad? Ya tendríamos, ya aquí podríamos igual forma pasar los datos a un CSV, usar nuestro valor de referencia y ese es el que pues ya estaríamos usando dentro del método de diseño mecanístico empírico, ¿verdad? Básicamente. Y bueno, como les decimos, esta es la herramienta, ¿verdad? Que tenemos acá por parte de la unidad de investigación que tratamos de compartir con ustedes y que, como les he comentado, trata principalmente de enfocar cómo se utiliza y mostrar dónde encaja dentro del método de diseño, ¿verdad? Para tal vez conceptualizarlo. Y ahora no sé, si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto trataremos de atenderlos. Ingeniero Alessier, ¿me escucha? Sí, ¿quién habla, perdón? Sí, Raúl Zurita, mucho gusto, ingeniero. Sí, me quedé con una duda. Para generar la curva maestra, eh, ¿cuántos ensayos de laboratorio de módulo dinámico se hacen o solo es uno? Me quedé con la duda. Digamos que tradicionalmente, verás, el ensayo se compone para cada mezcla 3 especímenes, ¿verdad? Eso es lo mínimo que se construye en el laboratorio. Con los 3 especímenes, el mismo espécimen se somete a un barrido completo, ¿verdad? Desde las temperaturas más bajas hasta las más altas. O sea, el espécimen se enfría
¿verdad? Se hace el protocolo de ensayo de diferentes frecuencias, se sube la temperatura y ahí se va, ¿verdad? Hacia arriba. Se termina con pastilla 1, se pasa a la pastilla 2 y así 3. Tenemos entonces 3 especímenes para calcular, ¿verdad? Y ya deberíamos tener resultados similares, ¿verdad? Con el software de Modin podríamos ver si algunos ensayos quedaron, bueno, si el ensayo quedó bien, pues realmente viendo el comportamiento del ángulo de fase versus el módulo, y también viendo el comportamiento de los, ¿verdad? Como vimos con el local, de la relación que existe entre el módulo de pérdida y el módulo del material. Pero ya también vos tenés que analizar, ¿verdad? Si tener resultados muy diferentes entre una pastilla y otra, lo mejor es repetirla. Pero si el ensayo se encuentra bien realizado, pues no deberíamos tener. Es un ensayo que tiene poca variabilidad realmente. Bueno, sí. Gracias. Bueno, si no hay más consultas, de verdad, muchas gracias por el tiempo. Invitarlos a que sigan atentos a los diferentes cursos que impartimos en el laboratorio, que están enfocados tanto en diseño de pavimentos como mecánica de materiales. Y bueno, por cualquier consulta con el uso de la herramienta, pues invitarlos a que nos escriban y con mucho gusto, pues trataremos de atender sus consultas. Elisa, tenemos un par de consultas en el chat. Ok, si quieres, vamos a ver para verlos. Vamos a ver, dice, en el software aparece un cuadro de diálogo que indica valores de referencia no cumplen con la norma. ¿A qué hace referencia y a qué norma se remite? Uy, ahorita no me recuerdo exactamente la norma a la que hace referencia al código, pero déjeme anotarlo por acá y lo revisamos, porque si ahorita actualmente no recuerdo el valor. No sé, Gianluca, si lo recuerdo ahorita, si no aquí lo anotamos y tal vez te lo ponemos por correo, si no es mucho la molestia, Sí, porque sí, si yo tenemos... tampoco, pero también nos puede referir la consulta al correo que pusimos antes y con gusto la atendemos. Ujú. Cierto, no me recuerdo la norma, pero voy a anotarlo por acá para... Y la persona que hizo esa consulta es Alejandro Urbina. Aquí estoy, buenos días. Sí, muchas gracias por la consulta, Alejandro. Vamos a revisarlo y, y ahí te lo respondemos, ¿de acuerdo? Y la otra Sí, claro consulta, que sí. Eliezer, es de Joel Ramos. Dice, el módulo dinámico obtenido se puede reemplazar por el de 450.000 PSI, asumido inicialmente en el método ASTO para de esta manera reducir los espesores. Eh, no, digamos, todavía, digamos, dentro del método de diseño de pavimentos, digamos, la categoría 3 de diseño, que es la categoría más básica, casi que enfocada a bajo volumen, ¿verdad? Incluso dentro de las estimaciones, permite que vos o no lo corrijas, ¿verdad? En el caso de que estés en una condición no crítica, o que utilices, como pregunta Luca, un modelo de referencia, ya sea una curva típica de un material, ¿verdad? En función tal vez del tamaño máximo nominal, o la curva de Witza, que fue la que mostramos ahí, ¿verdad? Que relaciona el modo dinámico a partir de propiedades volumétricas. La recomendación es que siempre se ajuste el módulo, ¿verdad? Que siempre se ajuste por temperatura y frecuencia, porque en cada proyecto, ¿verdad? Asumir un módulo de 450 fijo podría ser en algunos casos, ¿verdad? Si estamos en una zona con temperaturas intermedias, podría no significar tanto, pero si estamos en una zona con temperaturas altas, ¿verdad? Pues va a impactar negativamente. Entonces, la recomendación es siempre en la revisión mecanística empírica utilizar la corrección del módulo, ¿verdad? Con la temperatura del proyecto. Como le digo, haciendo la salvedad que en la categoría 3 de diseño no es requisito, pero solamente en la 3, ¿verdad? Que es las rutas que se diseñan tal vez para menos de 3 millones de ejes equivalentes, con tráficos vehiculares más bajos, ¿verdad? Esta revisión desde el punto de vista de planteamiento de la guía no es, digamos, indispensable, es como una recomendación. Ya en las categorías 2 y 3 de diseño, ¿verdad? Desde el punto de vista de jerarquía, sí es requisito y no podría hacerse esa simplificación, ¿verdad? Ok, Eliezer, creo que sería, pues ya no tenemos más consultas. No, bueno, entonces muchísimas gracias, de verdad, les agradecemos el tiempo de estar por acá y si no más, entonces hasta luego.